Les voy a hablar acerca de la nomenclatura de los hidruros. Los hidruros son un compuesto entre hidrógeno y un metal. Vamos a ver cómo se ve esto. Si se quisiera ver la nomenclatura de hidruros con una fórmula, se vería así. Ponemos la palabra hidruro más la preposición de más el nombre del elemento que se encuentre frente al hidrógeno. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos el potasio y el hidrógeno como compuestos, su nomenclatura sería hidruro más la preposición de más el nombre del elemento frente al hidrógeno, que en este caso es el potasio. Hay que considerar que si el elemento que se encuentra frente al hidrógeno tiene un número de oxidación variado, hay que ponerlo con números romanos entre paréntesis al final de su nombre. Por ejemplo, como el oro tiene como número de valencia el 1 y el 3, en este caso su nomenclatura sería hidruro de oro y entre paréntesis y como números romanos el 1. En el caso del hierro y el hidrógeno, como el hierro tiene como número de valencia el 2 y el 3, su nomenclatura sería hidruro de hierro y entre paréntesis el 3. ¿Cómo se nombran las sales? Bueno, en este caso tendremos a un metal y a un no metal, y para nombrarlos tendremos que colocar primero el nombre del no metal, cambiando su terminación por uro de, seguido del nombre del metal. Por ejemplo, en NaCl tendríamos como resultado cloruro de sodio. Luego, se da el caso de la presencia de iones poliatómicos. Cuando estos aparecen y sustituyen al metal, simplemente los colocamos de segundo, cambiando comúnmente la terminación del no metal. Por ejemplo, en NH4Cl colocaríamos cloruro de amonio. Pero en el caso de que estos iones ejerzan el papel de no metal, entonces ya no colocaríamos la terminación uro de, sino que les dejaríamos su nombre original. Por ejemplo, en nano 3 simplemente quedaría nitrato de sodio. Por último, cabe destacar que los metales a veces pueden tener dos o más iones positivos, y cuando eso sucede es necesario especificar en números romanos entre paréntesis al final del nombre cuál se está utilizando. Por ejemplo, en CuSO4 tendríamos que colocar sulfato de cobre y entre paréntesis un 2 en números romanos para indicar que ese es el ion que estamos utilizando. Buenas, mi nombre es Harold Murillo. Hoy hablaremos de las sales cuaternarias. Estas son sales donde la suma de sus elementos es 4. Hablaremos principalmente hoy de lo que sería su nomenclatura, esto ayudándonos de ya el video visto y hecho por mi compañera Roxana, iniciando por este compuesto. Su nomenclatura sería inicialmente colocando el anión y luego el cation, como ya fue explicado. Entonces se quedaría carbonato de amonio. Siguiente, se verán los compuestos formados por hidrógenos, dos iones poliatómicos, o un metal y otro no metal, que también se ven incluidos en lo que serían las sales cuaternarias, y como es el siguiente compuesto. Su nomenclatura sería hidrógeno, el anión, luego un D y luego el cation, entendiéndose que el anión podría ser un ion poliatómico negativo y el cation podría ser un ion poliatómico positivo. Por ende sería así el nombre: hidrógeno, sulfato siendo el anión, D y sodio siendo el cation. Los ácidos se forman por la combinación de un óxido y agua, y a estos se les nombra primero diciendo su nombre genérico, que es ácido, y después la especificación de qué ácido se trata. Hola, vamos a hablar de lo que son los hidróxidos. Empezando así en la definición de estos, que es un compuesto que contiene en su molécula el grupo hidroxilo. Para seguir, continuaremos con cómo se escriben estos, y estos se escriben de la siguiente manera. Primero se pone hidróxido de y seguido el nombre del metal, como por ejemplo en NaOH quedaría hidróxido de sodio, que en este caso sería el Na, que es el metal. También se pueden hacer con iones poliatómicos, como por ejemplo con NH4OH, que sería hidróxido de amonio. Podemos observar que siempre va a ir el OH de segundo, pero a la hora de escribirlo, el OH pasa a estar de primero, quedaría hidróxido, y el metal quedaría de segundo. Hay casos no muy comunes, como por ejemplo el hierro, donde se pondría hierro y entre paréntesis se pondría el OH. El nombre de este seguiría siendo hidróxido de hierro, solo que en el caso del hierro lo que cambia es que este tiene la capacidad de tener 2 o 3 átomos. Los óxidos son compuestos químicos formados por al menos un átomo de oxígeno, y los óxidos metálicos son compuestos resultantes de la combinación de oxígeno más un metal.
A continuación les explicaré cómo se nombran estos óxidos metálicos. Para hacer la nomenclatura tenemos que saber primero que todo cuáles son los metales y en dónde están ubicados. En este caso están representados de color verde. Como ejemplo vamos a tomar entonces el cobre, que tiene número de valencia +1 y +2. El oxígeno tiene -2. Primero el sistema clásico. Vamos a trabajar con el mayor número de valencia. Tenemos cobre más oxígeno nos da CuO, que a esto lo llamamos óxido cúprico. ¿Por qué ICO? Porque está trabajando con el mayor número de valencia. Ahora, si trabajamos con el menor número de valencia, esto nos daría Cu2O, que sería óxido cuproso. En el sistema esquiométrico se usan prefijos según el número que tenga el elemento. Entonces, tenemos Cu2O, se nombraría monóxido de dicobre. ¿Por qué monóxido? Porque tiene un oxígeno, y dicobre porque tiene 2 cobres. En nuestro otro caso, con el mayor número de valencia, tendríamos monóxido de cobre, un oxígeno y un cobre. En el sistema Stock se señala el número de valencia del metal con números romanos y se coloca entre paréntesis de la siguiente forma. Cu2O lo llamaríamos entonces óxido de cobre 1. ¿Por qué 1? Porque está trabajando con el número de valencia menor, que es 1, y cuando trabaja con el número de valencia mayor, que es 2, se llamaría óxido de cobre 2. Hola, mi nombre es Susan y hoy les voy a explicar la nomenclatura de los óxidos no metálicos. En este caso, los óxidos no metálicos consisten en la unión de un oxígeno más un no metal. Para darles el nombre utilizamos la nomenclatura sistemática, que utiliza un sistema de prefijos, en el cual cuando tenemos un átomo, le ponemos mono, cuando tenemos 2, di, cuando tenemos 3, tri, y así sucesivamente, como podemos ver acá. Luego tenemos este ejemplo, CO2. Para darles el nombre siempre se empieza de derecha a izquierda, por lo que vamos a iniciar con un prefijo para el 2, luego con el óxido, luego con D y luego con el no metal. Por eso en este caso el nombre de CO2 sería dióxido de carbono. Luego, los óxidos no metálicos también son conocidos como óxidos ácidos. En este caso, estos son la unión de un no metal más un no metal, por lo que les vamos a poner un prefijo más el no metal con la terminación uro, más D más el no metal. En este caso, empezamos igual de derecha a izquierda. Entonces empezamos con el 5, que sería penta, con el cloro más uro, cloruro, y D más el fósforo. En este caso, el nombre sería pentacloruro de fósforo.